Bueno, estamos para hacer la parte de la portada. Es parte de la Universidad Tecnológica de México del campus Ecatepec. Este es el video en el que realizamos entrevistas a los diferentes psicoterapeutas para conocer los modelos de intervención en psicoterapia. Nuestro grupo está conformado por Chávez Rodríguez, Liliana Guadalupe, Gómez Macotela, Edgar Gustavo. Eh, Martínez González Itzel y Martínez Gutiérrez Abel, Núñez Pérez Abigail y Rivera Canchola Paloma. Muy bien, nuestro grupo es PS09S y nuestro profesor es Héctor Romero Contreras. Muy bien, dando un poco a la introducción de este video, pues que es en este siguiente video se presenta la aplicación de las entrevistas a psicoterapeutas, en las que se realizaron una serie de preguntas para saber más cómo es la aplicación sobre el modelo de intervención que ellos se usan en terapia. Esto es con el fin de obtener información concreta y para especializada que nos permite integrar al manual de técnicas de intervención que se nos pide, como se menciona en el inciso 3 de la rúbrica para este manual. Y con base a ello poder hacer una investigación documental para recabar todos esos conocimientos teórico-técnicos, y con base a ello vamos a hacer una investigación bibliográfica, hemográfica y cibergráfica para poder corroborar si lo que han dicho los terapeutas es cierto o no. Vamos a refutarlo, vamos a hablar sobre ello, se va a citar autores sobre los que vamos a basarnos para conocer sobre estos modelos. Y bien, vamos a hablar ahora un poco sobre Sí, algunos de los modelos. sí, más o menos lo que principalmente vamos a abarcar en este trabajo, con la finalidad de conocer un poco más de cada enfoque y cómo estos psicólogos, a partir de su enfoque, su teoría y su experiencia más que nada, llevan a la práctica esas técnicas y esas herramientas terapéuticas para tomar al paciente y trabajar con él. Eh, Hablando un poco del enfoque psicodinámico, podemos encontrar ahorita principalmente los videos que posteriormente les vamos a mostrar, una técnica del sueño que de interpretación de los sueños que usó Freud y Fabián lo reutiliza en esta entrevista para darnos un ejemplo de cómo trabaja con el inconsciente. Vamos también a ver técnicas gestálticas para conocer un poco más la persona, su profundidad y sus sensaciones, sus dimensiones y cómo ve al mundo a través de su percepción. Vamos a conocer también cómo, un poco en lo de las corrientes gestálticas, cómo están más enfocadas en el ahora de la persona. Vamos a conocer un poco más, de alguna manera, cómo el gestal, cómo el cognitivo-conductual, el psicodinámico trabajan de diferente forma, pero con herramientas muy especializadas para cada una de ellas. Posteriormente, bueno, se va a observar sobre otros modelos que son el sistémico, la logoterapia y el orientado a la persona. Entonces, pues esto es más o menos de lo que se va a tratar el video y esperemos y les haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Estamos haciendo una entrevista con la finalidad de saber sobre la corriente psicodinámica. El profesor Fabián Ávila, que nos va a hablar más a fondo de esta corriente. ¿Podría hablarnos sobre el objetivo? De los modelos psicodinámicos. Así es. Ah, o sea, los modelos psicodinámicos se consideran parte de lo que se llama psicología profunda, ¿no? Entonces, en la psicología profunda tienen que ver todas aquellas materias, ¿no?, o enfoques psicológicos que creen en el inconsciente, ¿no?,
o en los procesos inconscientes. Entonces, esos procesos inconscientes se manifiestan a partir del lenguaje o a partir de diversos puntos, ¿no? Entonces, una de sus corrientes principales, o la que pone primero sobre la mesa lo inconsciente, es el psicoanálisis, que empieza con Freud. Y entonces lo que hace Freud realmente es como a la psiquiatría de aquella época, que era la psiquiatría de más o menos finales del siglo XIX, que era una psiquiatría muy agresiva con los pacientes y muy violenta, como lo sigue siendo un poco, pero era más violenta aún. Entonces, lo que hace Freud es que a partir del tratamiento con diversas mujeres, va descubriendo su técnica y encuentra que lo esencial es darle la palabra a la enfermedad. Entonces, Freud en realidad utiliza una técnica para sanar que es a partir de escuchar. O sea, antes de Freud no se le daba voz a los pacientes psiquiátricos, ni a ninguno, ni a los neuróticos, a nadie, ¿okay? O sea, era como la voz impuesta de los médicos sobre el silencio de los enfermos. Y entonces con Freud cambia. Y entonces Freud, al darle la voz a los pacientes, se da cuenta que hay muchos procesos de delirios, de recuerdos de la infancia, de cosas así que tienen que ver aún con el presente de las personas. Y de ahí va generando todo su concepto sobre el inconsciente. Entonces, a partir de eso, Freud pues empieza a hacer su grupo de allegados y va rompiendo con algunos, ¿no? Jung es con el primero que rompe, porque Jung pues igual cree en el inconsciente, pero lo reconfigura como un lugar de recursos. Adler lo reconfigura como un lugar por el poder. Wilhelm Reich niega a todos, por ejemplo, y dice no, ninguno tiene la razón, más bien el inconsciente está en el cuerpo y no sé qué. Pero lo que une a todos los procesos psicoanalíticos es la creencia en el inconsciente. Y después hay otros enfoques que también se consideran psicodinámicos, por ejemplo, la terapia gestal, ¿no? ¿Qué otro podríamos decir? Algunos rasgos de las terapias sistémicas, que algunos también todavía creen en el inconsciente, pero diferente a las posturas freudianas, ¿no? Y bueno, ya después de Freud, las otras posturas psicoanalíticas, que va a ser la cuestión lacaniana, ¿no? Que esa también a últimas fechas ha adquirido como una gran relevancia. Pero básicamente es eso, o sea, todos los enfoques que asuman que hay algo profundo en el ser, ¿no? ¿Podría mencionarme los alcances? Los alcances son las ventajas, ¿no? Sí. Pues los alcances de la... Es que es polémico. O sea, los alcances de cualquier estrategia, o bueno, de cualquier enfoque psicoterapéutico son polémicos en realidad. O sea, el enfoque psicodinámico, o sea, tal cual como lo construyó Freud, estaba pensado para la gente neurótica, ¿no? Que la neurosis tiene ciertos procesos dentro del sujeto que lo hace sensible al tratamiento analítico, ¿no? Pero por ejemplo, la psicosis, ¿no? Era pensada por Freud porque muere, ¿no? Entonces, o sea, uno de los últimos textos de Freud, que es La escisión del yo o el corte del yo, se vuelve ya en los últimos días de vida de Freud, no lo concluye, que es de donde parte mucho de Lacan, ¿no? Y es que es polémico, o sea, alguien podría decir el psicoanálisis o los enfoques psicodinámicos no sirven para tratar la psicosis, por ejemplo, ¿no? Pero no hay evidencias de personas lacanianas, ¿no? Trabajando
con personas con autismo. Claro que si tú comparas la manera en la que trabaja una persona lacaniana con autismo y una persona conductual con autismo, pues difieren muchísimo. Y uno podría pensar que entonces el enfoque conductual es mejor porque el niño con autismo aprende a agarrar una cuchara. Pero entonces habría que plantearnos si eso es realmente un avance dentro del autismo o es una normalización de las personas autistas para que forzosamente se parezcan a nosotros, y entonces no nos genere conflicto y entonces se vuelve todo un rollo muy complejo. O sea, a manera de llevar la comida automática. Un poco, ajá. Pero es que el alcance de la técnica no lo tengo claro. O sea, suponiendo, allá también en algunos momentos en que decían lo psicodinámico, los enfoques psicoanalíticos no sirven para tratar con la gente que vive en la pobreza, porque la gente que vive en la pobreza no tiene ciertos procesos cognitivos que debería haber desarrollado la escala, ¿no? Pero entonces en México, cuando traen, Santiago Ramírez trae mucho del psicoanálisis a México, en los 70s así, o no, un poco antes, bueno, antes, sí. Entonces Santiago Ramírez empieza a trabajar con gente en condición de pobreza y se da cuenta que el psicoanálisis tiene algo en que ayudarles. Entonces es polémico pensar en el alcance. O sea, una vez que yo marcara, o sea, si yo te dijera, hasta aquí llega la cuestión psicoanalítica, ¿no? O la cuestión psicodinámica, y ya de ahí no puedes partir, pues es que estaría mintiendo, porque yo no sé qué va a pasar en el futuro. ¿Sí? O sea, quizá venga otro grupo de investigadores que hagan más amplia la técnica por la cuestión creativa con la que aborden el tema, ¿no? Pero bueno, los alcances del psicoanálisis es que sí ha mostrado su eficacia para trabajar con personas que tienen conflictos de índole profunda, ¿no? con la traumatización infantil. Por ejemplo, la gente neurótica es muy propensa a veces a no recordar nada de su infancia, ¿no? O casi nada. Entonces, en la medida en la que entran en un proceso psicoanalítico, psicodinámico, empiezan a recordar esos procesos. Y en la medida en la que los recuerdan o los pueden nombrar, entonces mejoran. Pero no, pues diría que esos son los alcances. O sea, el tratamiento de gente con trastornos de ansiedad, alguna psicosis, trastornos de la personalidad, en realidad para todos los enfoques es muy complicado. Para casi todos es muy complicado trastornos de la personalidad. Sin embargo, en alguna época trabajé con personas con trastorno al límite de la personalidad bajo enfoques psicodinámicos y mejoraban algo. Ajá, sí. Entonces por ahí iría. Yo creo que no habría que plantearle como un alcance, sino trabajar bien con los postulados teóricos para llevarlo a la mayor cantidad de temas. Entonces, las limitaciones cuáles serían. En las limitaciones hay que ser honestos con los enfoques psicodinámicos, pero no solo los enfoques psicodinámicos, es que las psicoterapias son caras, ¿no? O sea, pero no es algo exclusivo de lo psicodinámico, ¿no? O sea, igual hay psicoanalistas que pueden cobrar por 50 minutos 1.200 pesos, ¿no? Pero hay también terapeutas sistémicos que por los mismos 50 minutos también pueden cobrar 1.200 pesos, ¿no? O cognitivo-conductuales. O sea, en la limitación, quizás sí una limitación dura del psicoanálisis es que la persona necesita hablar, o sea, o tener alguna forma de lenguaje, porque su base está en hablar.
Entonces, pero es cuando se vuelve polémico. A algunas personas del espectro autista no hablan, ¿no? Pero con el enfoque psicoanalítico que van interpretando como sus gestos, sus movimientos corporales, como una forma de lenguaje, es que les van a ayudar, ¿no? Entonces, una limitación sería esta, ¿no? La otra de las limitaciones es que tuvieses personas muy resistenciales, ¿no? O sea, pero extremadamente resistenciales. Y entonces, que no va a funcionar. O sea, no lo va a lograr, pero eso es de todas las psicoterapia también. Yo creo que tendríamos que tener una limitación fuerte. Eso lo ven. La época actual está muy basada en la velocidad, ¿no? O sea, mucha gente quiere que todo sea muy rápido, que todo sea veloz, que todo sea en los celulares. La gente cada vez, por algún motivo que no se alcanza a comprender, quiere que su celular sea rápido. Si una máquina es lenta no les gusta, ¿no? Entonces el psicoanálisis, aunque tiene sus enfoques breves, ¿no? Son por lo menos de un año a veces, u 8 meses, para lograr alguna cuestión. Hay gente que de repente quiere ver resultados inmediatos. Entonces te dicen, es que Pepe es agresivo y lo van a correr de la escuela. Entonces si en un mes no se le quita lo agresivo, pues lo van a correr, ¿no? Entonces tú dices, no sé si con un enfoque psicodinámico no tengo la certeza de que en un mes vaya a desaparecer la agresividad del niño, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no. Entonces tienes que pedir que esperen un poco más. Y eso hay gente que la desespera. La otra limitación del psicoanálisis, o sea, otra crítica que hay sobre los enfoques psicodinámicos es que se basan en casos específicos. O sea, no tienen el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Tiene investigaciones bajo 100 personas, ¿no? O 400 personas, ¿no? Que estudiaron durante 6 meses o durante un año. El enfoque psicodinámico no tiene eso, se basa mucho en estudios de casos. O sea, cuando uno revisa, si uno revisa, por ejemplo, en cuántos casos se basó Freud, son muy poquitos, ¿no? O sea, lo que tenía Freud es que tenía un fuerte poder deductivo. Y entonces a partir de pequeñísimas evidencias se sacó todo un sistema teórico que ahora se pone en revisión. Pero ese es el problema con un enfoque psicodinámico, que la generalización le va a costar trabajo. Entonces, por eso mucha gente no los considera como tan científicos o tan objetivos. ¿Qué otra cosa puede suceder? Creo que básicamente esa sería su limitación, o algunas de sus limitaciones. Sí, que no tiene un respaldo académico o gubernamental fuerte, ¿no? Si ustedes se fijan, en México no sé cómo se haga la cuestión con el apoyo psicológico, pero si se fijan casi todo es cognitivo-conductual, ¿no? Porque tiene como esos supuestos números eficaces. Y el psicoanálisis, los enfoques psicodinámicos no lo poseen un poco. ¿Esto entraría en pros y contras o habría algo más general? Pues creo que por ahí iría. Características técnicas, refiriéndome a elementos físicos o psíquicos. ¿De quién? ¿Del paciente o del terapeuta? Del terapeuta y del paciente. Características físicas. Sí, como por ejemplo, usted Sí, tiene que estar mencionaba. alto. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, es que no sé cómo manejarlo exactamente. Pero usted decía que si era una persona con mucha resistencia, que no se pudiera dar esta asociación libre. Cosas que sí podrían truncar la psicoterapia y fuera mejor canalizarlo a
terapeuta, ¿no? O sea, la figura del terapeuta en los enfoques psicodinámicos es muy similar a la de otros enfoques, ¿no? O sea, que sea una persona empática, que tenga tendencias a la colaboración, a el deseo por el que los pacientes salgan bien. Eso es básico en cualquiera. Pero en los procesos psicodinámicos sí es necesario que la persona que está ahí atendiendo haya pasado por un proceso de psicoterapia largo bajo el enfoque psicodinámico, ¿no? Porque si no, no puede, o sea, como realmente tener conciencia de los procesos que están sucediendo al interior de las personas. Y como esos procesos no se observan, ni es como que yo te diga, mira, para ver un proceso inconsciente, este es un proceso inconsciente. O sea, es muy variado. O sea, entonces depende de muchos factores. Entonces la persona sí debe estar formada bien en psicoterapia, haber pasado por su proceso terapéutico y tener una escucha muy aguda para los procesos inconscientes. En el caso de los pacientes, pues lo que se exige es lo mismo que en otras psicoterapias, o sea, que haya como una formación de alianza de trabajo. Entonces, en esa alianza de trabajo, lo que tú buscas es que la persona también esté como produciendo constantemente contenido que te ayude a incorporarte hacia los procesos inconscientes, ¿no? O sea, Freud, los procesos que planteaba Freud para entrar al inconsciente siguen siendo los mismos, o sea, que son los sueños, los chistes, el lapsus y el síntoma, ¿no? Entonces, sobre esos hay que hacer producción. Pero, por ejemplo, si un paciente o una paciente no sueña, pues habrá un poquito de problema. Porque necesitamos saber por qué no está soñando e invitándola constantemente a partir de los procesos a que sueñe. Entonces, básicamente las características de los pacientes son las mismas que en otros enfoques terapéuticos. A veces se pide que también, dada la naturaleza de las interpretaciones del enfoque, a veces en psicoanálisis, que tienden mucho a la sexualización, ¿no? o a las culpas masturbatorias, o sea, o al odio hacia los padres, ¿no? Sí se busca que el terapeuta también tenga la suficiente sensibilidad como para soltar esas interpretaciones en un tiempo concreto, ¿no? Y con una formación ya junto con los pacientes en un momento muy especial, porque si no los pacientes se pueden como mover mucho del lugar por la interpretación de la gente, del analista. ¿Y en esos casos qué se tiene que realizar? No, es algo que se conoce en psicoterapia como timing. Entonces, o sea, el timing se refiere básicamente a que sepas el momento adecuado en el cual vas a soltar una interpretación. Santiago Ramírez tiene un texto muy bonito sobre eso, sobre el timing en la psicoterapia. Y sí hay que saberlo hacer y también saber cómo le vas a hacer, porque si tú sueltas una interpretación demasiado fuerte en algún momento, o que va a un proceso inconsciente en el que no el paciente, sí se genera un quiebre en la alianza de trabajo y que después se puede recuperar. O sea, tampoco vean la alianza de trabajo como algo que se rompe definitivamente, a menos que haya pues errores garrafales de la psicoterapia, ¿no? Que suceden más de lo que nos imaginamos, pero que uno espera que no suceda. El procedimiento para la realización de alguna técnica. El núcleo del psicoanálisis es la asociación libre, que consiste en que la persona trae a sesión lo que se les ocurre y a partir de todo lo que se les ocurre es que van emergiendo los procesos inconscientes. A partir de esos procesos inconscientes después el analista los interpreta y los devuelve para que se vayan abriendo esos procesos y vayan dejando de molestar a la persona, ¿no? Pero básicamente es su estrategia. O sea, si uno ve, por ejemplo, el otro enfoque psicodinámico muy pegado al psicoanálisis, que es la terapia gestalt,
pues básicamente Peirce trabajaba con lo que se le ocurrió. O sea, se pone un tema y se van planteando situaciones y va aflorando el inconsciente y las proyecciones y todo, y el analista los va poniendo y se los va señalando a los pacientes. Y básicamente es eso, o sea, su estrategia es que hable y que alguien escuche. Y que en la medida que alguien escucha, ¿no? Esos procesos logran aflorar. Por eso se pide también en lo psicodinámico que haya algo que le llamamos atención flotante. La atención flotante es algo muy peculiar, que es, por lo regular, cuando a la gente se les enseña en psicología que pongan mucha atención, ¿no? Y que pongan así como una atención excesiva a todo lo que dice la persona y no sé qué, y en el psicoanálisis más bien no, o sea, porque el analista debe estar como en un reino entre el inconsciente y lo consciente, y como que escuchar una palabra que de repente va por ahí y luego la deja ir y luego la retoma. Es más como si fuera un baile, o sea, en el que no se pone mucha atención a lo que se está haciendo, pero que eso te permite tener ideas sobre los procesos inconscientes de la otra persona. El otro es pues la escucha. La escucha es muy importante en el psicoanálisis, o sea, en los procesos psicodinámicos el analista o la persona que está como terapeuta escucha más que habla. Entonces, por lo que alguien, incluso hay gente que afirma eso, o sea, por lo que alguien te paga en el proceso psicodinámico es para que te calles, no para que hables. Entonces la persona tiene que hablar, el paciente o la paciente tiene que hablar, y uno está ahí escuchando. Y en la medida en la que uno escucha, permite que los procesos afloren. Ajá. Si no, no es una como terapia, que eso también hay gente que a veces les puede sacar de onda al principio, pero eso se soluciona cuando uno le explica a las personas cómo es el proceso que se va a llevar, ¿no? O sea, que uno casi no va a hablar, por ejemplo. Ajá. O que no voy a aconsejar. Porque a veces sí dicen, bueno, pues solo habla, o sea, dice muy poquitas cosas, ¿no? Porque hay otros terapeutas que hablan muchísimo. Más bien parece la sesión del terapeuta. Y que eso no, acá no se ve bien. Más bien quien tiene que hablar es la persona que está ahí, el paciente o la paciente. Muy bien. Características de la población para la aplicación. Eso es variado, pero por lo regular sí se necesita, eso sí, que estén conscientes, ¿sí me explico? O sea, que ese es el gran problema a veces con la psiquiatría, cosa como la psiquiatría médica demasiado, a veces los pacientes están como en un estado de irrealidad, entonces no pueden asociar libremente de una manera tan espontánea y tan fluida porque están un poco adormilados. O si alguien está muy drogado, ¿no? O muy alcoholizado, no te permite entrar como en esos rubros del delirio, ¿no? Hay gente con enfoques psicoanalíticos que ha trabajado, por ejemplo, con gente que vive en la situación de calle. Entonces ahí es muy común que a veces los chicos, las chicas estén muy drogadas, ¿no? Y se considera como parte de que aún en todo ese efecto de las drogas y lo que sea, puede surgir el proceso del inconsciente. Pero básicamente se busca eso, o sea, las características de la población son polémicas, o sea, igualmente cualquier persona puede asistir a psicoterapia con enfoques psicodinámicos, siempre y cuando el terapeuta sepa hacer bien lo que está haciendo y que sepa y que diga, en esto ya no voy a poder trabajar porque ya me va a costar mucho trabajo o algo así, pero tiene que ver más con un conocimiento de las limitaciones propias que con las limitaciones del enfoque. Ajá, sí. Referente a la psicopatología. Otro tema muy polémico. La
psicopatología tendría que con el DSM-4 y todo eso. Ajá, y por ejemplo, usted me decía que de pronto que no se lleva tan bien con la psiquiatría, que es por lo regular donde manejan los patologías. Hay que entender algo, ¿no? O sea, Freud, por la época en la que vivió, o sea, Freud vivió en el siglo XX, ¿no? Y entonces él todavía creía en la psicopatología. O sea, a fin de cuentas Freud era médico. Entonces sí creía que había procesos de salud y de enfermedad, ¿no? O sea, actualmente es muy polémico hablar de esto es sano y esto es enfermo. O sea, más bien la salud y la enfermedad son como un continuo de difícil ubicación, ¿no? En el campo de la psicopatología, al psicoanálisis también le vino a dar un golpe muy duro, ¿no? Las terapias de corte sistémico, ¿no? Que no aceptan la realidad, ¿no? Entonces, o sea, no aceptan que haya una realidad específica. Entonces, en la medida en la que el concepto de realidad se deshace, entonces el concepto de enfermedad va junto con eso, porque se aceptaría que la enfermedad es una realidad, ¿no? Pero no, ya no se piensa en esos términos, en realidad, en las terapias psicoanalíticas. O sea, todavía mantienen la idea de clasificar entre neurosis, psicosis y perversión. Ajá. Pero más como una guía o un supuesto, pero no se acepta actualmente los términos de psicopatología porque son muy peligrosos. O sea, lo que es la psicopatología de hoy puede ser mañana una cosa normal, ¿no? O sea, pongamos un ejemplo, o sea, el ejemplo más claro es la homosexualidad, ¿no? O sea, Freud, por su misma época, la cataloga todavía dentro de las asociaciones sexuales y como si fuese algo patológico. El DSM-3 todavía la metió como una enfermedad y todavía hubo una época durante todo el siglo XX en que a la gente homosexual la metían a clínicas, las metían como para curarlas de eso, ¿no? Ahora en el siglo XXI, pues ya no podemos creer eso, ¿no? Lo mismo pasó con lo que le llaman disforia de género, ¿no? O las personas trans, ya sea el transvestismo, el transexualismo, el transgénero. O sea, durante mucho tiempo fueron catalogadas como personas que vivían en la patología y ahora ya no. O sea, el DSM-5 creo que todavía lo dejó, no lo he revisado bien, pero ya no puede estar ahí, o sea, sí me explico, y lo estuvo durante mucho tiempo. Entonces, si dijéramos, hay una psicopatología hoy, quizá mañana eso ya no va a ser psicopatológico, ¿no? Entonces, los enfoques psicodinámicos son muy sensibles a eso. Y entonces ya no se considera como manejar ese tipo de términos, sino más bien que hay personas que tienen ciertos procesos inconscientes que están atorados, pero que no necesariamente son patológicos, sino simplemente son procesos que están atorados. O sea, hay que entender el modelo de que el inconsciente es como una energía. Entonces, esta energía va por aquí y se despierta, entonces busca su expresión. Pero por factores culturales, personales, etcétera, alguien le cierra la expresión y entonces eso va generando los síntomas o va generando la enfermedad o la patología, si lo quieres ver así, pero no es estrictamente una patología, es un bloqueo de un proceso que busca su satisfacción. Entonces, si acaso como patologías, o sea, todavía se puede manifestar todo lo que tiene que ver con el abuso del poder, ¿no? Supongamos la violación, ¿no? O sea, las personas que violan, ¿no?, sexualmente a alguien, evidentemente tienen algún conflicto patológico. Ajá. Entonces, esos conflictos patológicos sí buscan otro tipo de tratamientos, ¿no?, que se ha tratado de encontrar
esto. Entonces hablábamos de la cuestión patológica. Es más común que haya cosas normales que son patológicas que cosas patológicas. O sea, si uno... Es una crítica que siempre hizo, por ejemplo, psicoanalistas aquí en México como Aniceto Aramuni, que Aniceto Aramuni estudió con Fromm, ¿no? Cuando Fromm estuvo acá en México, que estuvo un tiempo considerable y se formaron muchas personas con él. Entonces Eric Fromm, Aniceto Aramuni se forma con Fromm, y entonces se pregunta lo mismo que Fromm, ¿no? O sea, ¿quién es más neurótica, ¿no? La persona deprimida que está ahí como sin querer hacer nada en este mundo que no tiene sentido, que es muy cruel, que es muy despiadado, donde la mayor parte de la gente es pobre, no tiene que comer, etc. O es más neurótica la persona que trabaja durante 12 horas, ¿no? En un trabajo donde le pagan una cierta cantidad de dinero para adaptarse a una sociedad, ¿no? Que está enferma, ¿no? Esa misma pregunta se la va a hacer a Aniceto Aramuni, pero con respecto a México, ¿no? Entonces va a decir, en el hospital psiquiátrico, ¿no? Hay gente que está ahí porque un día se cagó en la vía pública, porque se masturbó en la vía pública, porque salió desnudo al desfile de no sé qué, del gobierno, ¿no? Entonces lo metieron al hospital psiquiátrico. Dice, pero en el hospital psiquiátrico no está quien golpea a su mujer, ¿no? Quien golpea a los niños, quien viola, quien maltrata a sus congéneres, ¿no? O sea, no está el presidente o la Cámara de Diputados, que evidentemente viven en una esquizofrenia y en una psicotización absoluta. O sea, entonces Aramuni se pregunta por qué esa gente no está, si son quienes deberían de estar, ¿no? O sea, si hablamos de procesos patológicos, que son procesos de enfermedad y de daño, o sea, es que hay que entender a lo patológico, como si lo entendemos como lo doloroso, ¿no? Entonces, lo patológico tiene que ver con el daño tisular o la potencia del daño tisular, ¿no? Entonces, si hablamos de esa potencia del daño, pues esas personas hacen daño, entonces deberían de están enfermas porque hacen daño, ¿no? O sea, el daño es una cosa que sí se va a considerar patológica, pero si lo observamos ya culturalmente, quienes hacen daño no están ahí, no están en el hospital psiquiátrico. O sea, todo el ejército debería estar en el hospital psiquiátrico, ¿no? O sea, si partiéramos de esa lógica, es una gente que está entrenada para matar a otra gente, aunque sean sus congéneres, en nombre, ¿no? De algo ficticio, que es la patria, ¿no? Y no tener entonces sentimiento de culpa. Claro, eso es absolutamente patológico, pero no es tan, ¿no? Es absolutamente patológico el sacerdote que, o sea, agarra y dice que hay un Dios que todo lo ve y todo eso. O sea, si lo pensamos, eso es un proceso de esquizofrenia, ¿sí? O sea, pero no están en el psiquiátrico, porque responden a ciertos valores culturales, ¿no? O sea, si yo dijera que ahorita aquí se me aparece la Virgen, ¿no? Y que me habla y me dice que deberíamos de hacer ciertas cosas, quizá me meterían al psiquiátrico, a mí, a Fabián Ávila, pero al sacerdote que dice que tiene una cosa que según se le apareció a un indígena y que se le dio todo un discurso y que está impresa en un yate y que todo el mundo lo va y lo ve, a esos no están en el psiquiátrico, pero si a mí se me apareciera, a mí sí me meterían al hospital psiquiátrico. Entonces habría que polemizar, siempre hay que polemizar qué es lo enfermo y qué es lo sano. Y siempre acordarse que los médicos tienen una frase, o tienen una idea algunos médicos, como muy bonita, que es, en el futuro, o sea, dentro de 30 años, las generaciones se van a burlar de cómo nosotros tratábamos las enfermedades, ¿no? O sea, nosotros ahora nos burlamos de que si los médicos de hace años, ¿no? O sea, tenían que noquear a los pacientes para poder hacerles operaciones, ¿no? Pero dentro de 40 años se van a burlar y van a decir, ay, ¿te acuerdas que los médicos utilizaban una anestesia general, ¿no? Para dormir a los pacientes? Y luego van a decir, ay, qué graciosos eran, ¿no? Si era tan fácil hacerlo así. Entonces lo mismo va a pasar con la psicología. O sea, ahora a la perspectiva Freud nos parece una ridiculez, ¿no?
pero dentro de otros 100 años o 50 años van a decir, ¿te acuerdas cuando en el siglo XXI creían que la esquizofrenia era una enfermedad? ¿Te acuerdas cuando había eso? No manches, qué chistosos eran en principios del siglo XXI, ¿no? Pero eso quizá va a ser a finales del siglo, o quién sabe, depende de los avances. Pero sí hay que pensar en eso. O sea, así como nosotros ahora nos burlamos que no sé, que les pasaban magnetos a las personas histéricas y todo eso. Así se van a burlar de nuestros tratamientos dentro de unos años. Sí, van a soñar a más fatal todavía. Pero me refiero a que incluso los tratamientos que están así, como van a decir... Una vez hablaba con una amiga y dije, ¿de qué se irán a burlar de nuestra cultura cuando ya no estemos aquí y dentro de unos 100 años? ¿De qué se irán a burlar? Y ella me decía, ¿sabes de qué creo que se van a burlar? De que creían que había hombres y mujeres. Dice, de eso se van a burlar. Dice, o sea, va a llegar una generación dentro de 100 años en el que van a decir, ¿te acuerdas cuando en el siglo XXI tenían baños de hombres y de mujeres? Qué graciosos eran en el siglo XXI, ¿no? Sí, porque en realidad eso no existe. O sea, no existe el género, no existe el sexo, que es algo que ya está pasando, ¿no? O sea, las tendencias feministas y las tendencias de los estudios de género y todo eso, que de repente dicen, pues eso no existe, ¿no? Que claro, ahora nos cuesta trabajo aceptarlo porque decimos, no, claro, yo soy hombre o yo soy mujer y no soy otra cosa, pero quizás si dentro de un tiempo van a decir, mira qué chistoso, dividían los baños y se dividían en hombres y mujeres y tenían conductas diferentes. Así qué chistosos eran, así va a ser, ¿no? Así como ahora nos parece que era como raro que dijeran que la gente homosexual estaba enferma, ¿no? O sea, sí, dentro de 100 años, siempre hay que pensarlo bajo ese punto de vista. Si lo que estamos haciendo ahora como patológico, dentro de 100 años, o sea, se va a transformar, ¿no? La esquizofrenia no ha tenido todavía 100 años de desarrollo, ¿sí? O sea, todavía no le llega a ese periodo. ¿Quién sabe en el 2060 o en el 2070 qué vamos a pensar sobre la esquizofrenia, ¿no? Sobre el autismo, sobre todo eso que ahora consideramos patológico. Referente de nuevo a la psicopatología, me mencionaba que es necesario de pronto trabajar con una persona que no pierde sentido de realidad. Sí. ¿Qué sucede, por ejemplo, con personas que enfrentan la esquizofrenia y si tienen como estos lapsos donde se pierde por completo la realidad? Lo que pasa es que, o sea, la esquizofrenia tiene su sentido de realidad, ¿sí me explico? O sea, es que mucho, todos estos mitos que hay como sobre la esquizofrenia, como si la persona esquizofrénica viviera y no supiera ni qué rollo, ni dónde está, o sea, no, o sea, sí tienen una noción de la realidad. Distinta. Diferente a la nuestra, o quizá desde los enfoques lacanianos, o sea, se va a considerar que de repente la psicosis está en el campo de lo real, ¿no? Entonces, el campo de lo real es muy complicado manejarlo para nosotros como una estructura neurótica, porque no me permite ver cosas que están ahí, suponiendo. Un día la persona esquizofrénica se despierta y dice, me estoy pudriendo, ¿no? O sea, hay una putrefacción, en todos lados hay putrefacción, en todos lados todo se descompone y no sé qué, ¿no? Entonces dices, está delirando, ¿no? Ahora, cuando tú entras en el campo de lo real también, te vas a dar cuenta que tu cuerpo, justamente lo que está haciendo ahora, ¿no? Es degradándose, ¿no? Y que su degradación va a llegar hasta la muerte, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando realmente, ¿no? Pero hay algo que nos impide ver eso, ¿no? Y entonces yo digo, yo estoy viviendo, ¿no? Estoy viviendo cada día y cada día mejor y bla, bla, bla. Pero a la vez que mejoras, ¿no? También estás degradándote. La esquizofrenia un día se despierta y se da cuenta de eso, en un delirio esquizofrénico. Entonces tú dices, está loca o está loco, ¿no? Porque no es verdad, o sea, es que estamos mejorando. Pero ya cuando lo empiezas a analizar, ¿no? O empiezas a entrar en un proceso, dices, claro, pues sí. O sea, pues estamos muriendo y todos vamos a desaparecer, ¿no?
O sea, cuando alguien con esquizofrenia paranoide te dice, el Estado me persigue, ¿no? O sea, Peña Nieto es un asesino, me quiere asesinar y el gobierno de Estados Unidos nos quiere destruir y no sé qué. Dices, ok, ¿no? Está en un nivel muy alto sobre la paranoia, ¿no? Pero que ya cuando tú lo empiezas a ver, dices, pues no está tan lejos. O sea, es verdad. O sea, el gobierno te podría aniquilar en el momento que deseen y tú no vas a poder hacer nada. Y quizá el gobierno te está vigilando. Quizá es verdad. Más bien quizá no. O sea, es verdad. O sea, entonces se dan cuenta de eso. Claro que lo llevan ya y dicen, este contrabajo también me está vigilando. Y ahí dices, bueno, o sea, ya ahí pasamos a otro, o sea, pasamos a otro nivel. O cuando dice que también su mamá está coludida con el gobierno para asesinarlo, ahí ya pasamos a un nivel de delirio muy alto, ¿no? Y que sí se debe detener porque si no sí puede traer consecuencias graves tanto para él como para sus familiares. Pero que si lo analizas, o sea, la psicosis, al mundo no le gusta la psicosis y por lo que los guarda en lugares donde no pueden estar, es porque la psicosis denuncia. Ajá. Y a la gente no le gusta la denuncia. La psicosis denuncia cosas. Y entonces dice, mi mamá me odia, ¿sabes? O sea, y tú dices, no, porque todas las mamás, o sea, desde el ser racional y no sé qué, todas las mamás quieren así. Y el psicótico dice, no, me odia. Entonces, en la medida en la que se trabaja con ese afecto y con ese deseo y esa demanda que surge, ¿ok? Y que, o sea, lo que hay que pensar también es que a muchas personas nos ha surgido a veces esa sensación de que nuestros papás nos odian, pero o sea, la conciencia tiene muchos procesos para callar a ese proceso inconsciente, pero si ese proceso inconsciente se vuelve muy muy fuerte, ¿ok? Entonces va a pasar y va a tener que romper las barreras y volverse ya un delirio. O sea, ¿cuándo tienes evidencia de que tus papás te odian? O sea, pues, es sencillo, pues alguna vez no te han cumplido una promesa, o sea, te han golpeado, no te dejan estudiar lo que te querías estudiar, no te dejan ir a la fiesta que te querías ir. O sea, sí me explico, o sea, sí hay como una... Pero que tú no lo ves porque tú lo ves como, pues es por mi bien, ¿no? Pues no, en la psicosis no existe es por mi bien. O sea, desde el punto inconsciente eso no existe porque el deseo no entiende esa lógica. No es lógico que alguien te pegue y te diga que es por tu bien. O sea, no hay, pero el psicótico se da cuenta y dice, mi mamá me golpeaba, era una maldita abusadora y no sé qué. Entonces, o sea, nadie quiere escuchar ese discurso sobre la maternidad o sobre la paternidad o sobre la familia. Entonces, por eso los guardan, o sobre el gobierno, o sobre los medios de comunicación, o sobre el tipo de la tienda, ¿sabes? ¿Sí me explico? Sí. Por ahí va. Sí, no es una pérdida de la realidad. En ese delirio hay verdad. Ya para concluir la entrevista, necesitamos hacer un moldeamiento de alguna técnica psicodinámica que pudiéramos hacer. Entonces, ¿tú sueñas? Sí. Okay. Cuéntame un sueño. El que sea. Es que la mayoría de mis sueños son muy apocalípticos. Okay. Bueno, voy a aprovechar que tengo aquí a mi amiga. Recuerdo una vez soñé que íbamos como mis amigos, nos llevaban mis amigos. Estábamos en una escuela, un intercambio o algo así. Tengo muy medio vago el sueño, pero a ella, a mi otra mamá, se la habían llevado por, no sé, por alguna situación la mandaron a llevar. Después tengo como una imagen negra, pero ya no recuerdo qué pasó ahí. Luego regresa al cuarto, pero muy extraña, ¿no? Contrario a lo que ella es, y de pronto se pone muy agresiva y tiene este instinto de matarnos. Y corremos y después salimos y todo es un caos en una institución. Y de pronto una institución tan pequeña se vuelve una institución muy grande. Y ya, se acabó todo eso.
entrevistamos a alguien, ¿no? Sí, está bien. Entonces, ¿y qué te llama la atención de ese sueño? Todo. Pero como que, o sea, como algunas cosas que te llaman la atención de eso. Pues que de pronto mi amiga quería matarnos. O que de pronto en esa ocasión que era pues chica, una edición normal, es volver a un lugar demasiado enorme. Muy bien. Entonces voy a hacer acotaciones, ¿no? Porque es un modelamiento, ¿no? Bueno, no voy a hacer una pregunta más, entonces, ajá. Porque te llama la atención como esos procesos de transformación. Vamos a hacerlo más rápido porque como no tenemos tanto tiempo. Cuando tú eras niña, ajá, o sea, trata de recordar qué procesos de transformación te llamaban mucho la atención. Transformaciones, o sea, que tú de repente veías de niña algunas cosas que se transformaban y decías, ay, qué curioso cómo se transforma eso. ¿Por qué se transformará esto en esto? No sé, lo que más ubico siempre es la geografía, los paisajes. Que por ejemplo sea un terreno y después ya sea un centro comercial. ¿Sí me explico? Ajá. Que por lo regular no son construcciones que llevan mucho tiempo, que por algún interés salen muy rápido. Ajá. Ajá. O sea, por algún interés que hay ahí se vuelve algo muy raro. ¿Y como qué clase de intereses están envueltos ahí? No sé obviamente si vas a poner una plaza es porque hay un interés económico. Por lo tanto, haces todo lo posible para que este lugar quede rápido y hay gente consumante que tenga cierta ganancia. Claro. Entonces hay como una lógica de ganar cosas y que sea como un asunto de rápido, de velocidad. A ti igual, cuando tú eras niña, ¿qué te parecían como procesos que eran demasiado rápidos? Y que te llamaban la atención como que había una ganancia ahí muy extraña, pero que eran procesos muy rápidos. Ay, sí, no sé. Ah, ya. Lo que sucedía con los papás era que tenían como cambios muy drásticos. Iban, venían, iban, venían. ¿Cómo cambios? ¿Iban, venían de dónde? Me refiero a que se separaban y volvían a estar juntos. Se separaban y volvían a estar juntos. Era un cambio muy drástico. Ah, ya. Y cuando volvían a estar juntos, ¿por qué era? Era una niña, no como que me contaran. Y cuando, o sea, ¿con quién vivías primordialmente en esas épocas? ¿Con tu mamá o con tu papá? Al principio cuando vivimos todos juntos eran mis papás y mis abuelos. Después la primera vez que se separaron, me quedé yo con mi papá y mis abuelos porque eran abuelos paternos, bueno, son abuelos paternos. Después se volvieron a, mi mamá regresó, ya después llegó bueno, tuve mi hermana, sí, llegó mi hermanita. Se separaron y se fue mi mamá con mi hermana. Y después me fui, bueno, después de tiempo me fui yo con ellas. Y después, bueno, ya por la última ocasión, yo regresé con mis abuelos, ya no con mi papá, únicamente con mis abuelos y mi hermana conmigo. Ok. Y entonces, ¿cómo eran estos procesos de la separación? O sea, ¿quién era quien se iba y regresaba? Mi mamá. Tu mamá se iba y regresaba. Sí. ¿Y qué pasaba una vez que se iba y regresaba? ¿Tú qué cambios notabas en ella? Mi mamá, bueno, a mi perspectiva siempre ha sido una persona muy victimizada. El mundo conspira contra ella. Entonces venía y es que fue por culpa de tu papá, luego era culpa de mis abuelos, luego era culpa de la ahora esposa de mi papá. Y pues esa actitud tenía mi papá, con mi papá, con él.
aparecieron palabras, sí. Ujú. Bueno, o sea, que me dijeron recibir o algo así. ¿Qué tú consideras agresivo? Pues nada más me gusta escuchar como el mismo cuento siempre, ¿no? Yo no hice nada y los demás sí. Eso para mí era agresivo. No me gusta. Ya. ¿Y alguna vez sentiste de niña algún terror grande de que tu mamá te pudiera hacer daño? No, No. no, porque a pesar de eso me gustaba mucho también. Ajá. A pesar de que se victimizaba. Entonces, tu familia a su vez hacía grande y chiquita. Como en el sueño, ¿no? Mm. Pero después ahí nos falta un cambio, ¿no? El cambio que sufre Paloma, ¿no? O sea, que Paloma está bien, o que es como es, y luego pasa una escena en negro, ¿no? Y regresa, pero ya ahora quiere matar a todos, ¿no? Vamos a hacer una pregunta más dura. Ajá. Pero esa ya no, esa igual ya la escucharán ustedes, pero igual la pueden cortar y todo. Pero, ujú. Okay. O sea, ¿qué es lo que sientes que tu mamá mató en ti? ¿Qué siento? Como esa alianza que hay en nosotros. Porque siempre fui, cuando era chiquita, convivía obviamente mucho más con mi hermano. Pero a raíz de los problemas con la tentación, pues fueron los demás. Yo creo que terminó esa alianza. Es más ese apego a mi mamá. Porque lo conocí. ¿Sí? Ujú. Pero como, ¿por qué me pides mi aprobación? No, no sé si me estoy explicando. No sé si me estoy entendiendo Ah, a lo que quiero decir. ya, ¿qué te hace sentir que no te estás expresando? Porque de pronto digo ideas como muy vagas. O sea, yo de pronto doy muchas cosas por hecho, pensando que tú me puedes entender, y no es así. Prefiero que me digas que sí me entendiste, si no te puedo explicar. Ya, ¿por qué pasaría si no entendiera? Pues no sé, quizás se perdería el objetivo. Se quedaría como una cosa en negro y entonces yo podría cambiar mi conducta con respecto a ti. Ajá. Como en el sueño, ¿no? Sí. Ajá, entonces, fíjense, o sea, ya lo único que dice ahí, o sea, sí lo notan. Ujú. O sea, es... ah, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo? Sí, ¿cómo te sientes? Tranquila. Ahorita. Ajá. Bien. Pero fueron notando que todo surge a partir de un sueño. Ajá. Cualquier sueño, ¿no? Pero en lo que acabamos de ver es ya donde se ve gran parte de los procesos psicodinámicos o psicoanalíticos, ¿no? O sea, en un primer momento hay un proceso resistencial, ¿no? Porque ella lo que me dice es que todos tus sueños son apocalípticos, ¿no? Si se fijan, ese comentario no... Si se fijan, ¿no? Ajá. O sea, sí me explico, o sea, no... O sea, eso es una cosa que yo digo, ok, sus fantasías probablemente, lo dejo como una hipótesis, van a operar sobre cosas apocalípticas, ¿no? ¿Qué son cosas apocalípticas? ¿Qué es el apocalipsis? Catástrofes, ¿no? Y que después ella, conforme vamos en el sueño, llega hasta un punto donde habla de qué catástrofe, la catástrofe de qué, de su familia, ¿no? De cómo se separaban y se unían, ¿no? Pero si se fijan, todo el discurso empieza a estructurarse ya, como yo le estoy pidiendo algo al inconsciente, o sea, el inconsciente, o sea, voy a sonar ya aquí, o sea, cuando explico esos procesos la gente me dice, Fabián, es que ya estás perdido, pero, o sea, no es que esté perdido, sino más bien yo creo mucho en los enfoques psicodinámicos, ¿no? Entonces, desde que yo le pregunto a ella un sueño, el inconsciente se activa, ¿sí me explico? Y dice, nos están pidiendo un contenido de aquí.
Entonces no lo dejes salir, entonces manda una defensa, ¿no? Entonces la primera defensa es, pero es que yo tengo sueños muy apocalípticos, como tenme miedo, o sea, ¿qué debo de tener frente al apocalipsis? ¿Miedo? O más bien quieres decir que no te lo debería preguntar, o más bien, ¿qué quiere decir el sujeto con una palabra condensada como que mis sueños son apocalípticos? No está claro, ¿no? Pero no importa, me salto la resistencia, porque yo sé que necesitamos un sueño para ahorita, porque hay una demanda de ustedes, una demostración, ¿no? Entonces la pone sobre la mesa, ¿no? Y pone un sueño que es básicamente una persona está en una situación, hay un oscuro, ¿no? Así. Una persona no necesita, eso viene bien esto. Entonces hay una persona, hay un oscuro y regresa el terror, ¿no? Básicamente es lo que pasa, ¿no? Yo asumo que en los sueños hay una gran verdad, ¿no? Una gran verdad del inconsciente. Entonces, ese proceso tiene que ver con algo de la infancia. En este caso, yo tuve que ser más directivo porque el tiempo que tenemos es muy chiquito. O sea, en la sesión me llevaría mucho más tiempo. No le preguntaría directamente, pero en la niñez que no, sino que teníamos que ir un poquito más para ir atrás. Eso se llama regresión. Entonces, en la medida en la que yo provoco la regresión, se va construyendo la idea sobre qué significados contiene el sueño, ¿no? Entonces, en este caso aparece Paloma en el sueño, ¿no? Que se transforma, ¿no? Por algo que no sabemos qué es. Y entonces después, lo que ocurre es que dice, miren, yo le fui haciendo varias preguntas, ¿no? Que hacia dónde iban. Antes de la niñez y hacia la persona que... ¿Recuerdos? ¿Qué recuerdos o qué símbolos tiene la persona? ¿No? Y entonces ella va poco a poco, ¿no? Hasta llegar a los procesos familiares de separación, ¿no? Sí, ubican. Y hay un conflicto con la madre, ¿no? Que el conflicto que aparece en el sueño es también con una mujer, ¿no? Sí está claro. O sea, yo no puedo saber qué mujer es, o sea, tampoco es la adivinación, ¿sí me explico? O sea, sino que más bien digo, hay un conflicto con una mujer, ¿no? O sea, ya sea como consigo misma como mujer o con otras mujeres, o sea, no lo sé, o sea, para eso tenemos como que empezar a indagar. En la medida en la que eso se genera, el inconsciente, a la vez que va saliendo, el yo activa las defensas, ¿sí me explico? Porque al yo no le gusta el displacer. Al yo le gusta estar bien y equilibrado, pero entonces el ello o las otras estructuras, etcétera, empiezan como a decirle, aquí hay algo que tenemos que trabajar. Entonces el yo se empieza a defender, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, en varias cosas me dice, sí voy bien, ¿no? Sí voy bien. Entonces, ¿como a quién le preguntaría eso el yo? ¿Voy bien? ¿Estoy bien? ¿Lo estoy diciendo bien? Porque yo ahora estoy fungiendo como que, o funcionando como que. Como una figura. Como una figura de autoridad. Eso se llama, ya en el proceso más largo se llama transferencia. Entonces lo que pasa en los procesos psicodinámicos es que la neurosis de fondo no me interesa. O sea, no me interesa si es neurosis obsesiva, por eso la patología es como algo polémico, porque no interesa tanto, lo que interesa es la neurosis de transferencia, ¿no? Entonces ella, algo de mí, ¿no? Le empieza a recordar a su mamá, por ejemplo, o a su papá, no sabemos, porque tampoco lo indagué. Entonces ella se empieza a comportar conmigo como se comporta con esas figuras. Alguien le ha dicho que no es clara, ¿no? Alguien allá afuera le ha dicho, es que tú no eres clara y no te explicas bien, por eso yo no te entiendo, ¿no? De algún lado surge. Y entonces ella lo coloca sobre la sesión. Pero ahora, yo no soy esa figura de allá, entonces yo no la voy a castigar ni nada. Por eso el terapeuta necesita mucha empatía. Porque ella cuando me manda eso, yo le tengo que regresar el de está siendo clara. Está siendo clara, tu labor está siendo clara, ¿no? Y entonces,
Simplemente aquí no me tienes que pedir permiso para ser clara, ni me tienes que justificar nada. Si se fijan, ella utilizó una defensa, bueno, no una defensa, sino un mecanismo recursivo del lenguaje de justificar, ¿no? Desde que empezamos, ¿no? O sea, cuando le dije, cuéntame un sueño, pero son muy apocalípticos, ¿no? Ajá. Cuéntame, pero son muy no sé qué. Pero, o sea, ¿sí me estás entendiendo? O sea, sí soy clara, sí soy no sé qué, sí soy, ajá. O sea, empiezo a utilizar justificaciones constantes. Que hay con una figura de autoridad allá afuera con quien ella también utiliza justificaciones constantes. Que yo no sé quién es, pero esas justificaciones, solo mediante esas justificaciones quizás se hagan ganado el cariño de esa persona. Lo que se llega a resolver en la sesión analítica es esa transferencia. ¿Sí está claro? Ajá. O sea, es esa parte. Cuando yo estaba en sesión analítica, me acuerdo mucho que en alguna ocasión yo me peleé con... O sea, no aceptaba una interpretación del analista, entonces fui grosero y me salí de la sesión, ¿no? Entonces yo me sentí muy mal y le hablé para pedirle disculpas y me dijo, no, o sea, lo vemos en la sesión. Entonces, cuando llegamos a la sesión analizamos que mi reacción, ¿no? O sea, tenía que ver con una reacción infantil, pero que ante esa reacción infantil de enojo, yo tenía que después pedir disculpas, ¿no? Y como un poco a pedir un castigo, ¿no? Que ese es un mecanismo tremendamente neurótico, ¿sí me explico? O sea, mostrar una emoción fuerte y después pedir que se te castigue por haber mostrado esa emoción. Es en eso alguno de tus padres te tuvo que haber educado, ¿no? Entonces, en la medida de eso, descubro en el proceso psicoanalítico que yo no tengo que pedir perdón por tener ciertas reacciones fuertes y de diferencia con las demás personas. Pero claro, es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, el haber resuelto esa situación transferencial desanuda mucho de los procesos neuróticos que yo en esa época tenía, ¿no? Sí está claro. Aquí va pasando lo mismo, y se fijan, se va haciendo la transferencia. En la medida en la que se logra la transferencia, entonces podemos empezar a trabajar. Y ahí sí hay una limitación analítica. Las personas que no hacen transferencia es muy difícil trabajar con ellas. O tú tienes que buscar las formas en las que transfieran. Si no hay transferencia, no hay terapia aquí. O sea, si no me transfieres, no puede haber. Por eso cuando se trabaja con personas como violadores, como gente que hace daño a la sociedad, es difícil que generen la transferencia. Pero sí lo logran. O sea, algunas personas lo logran, otras no. Otras sí viven en un mundo de demasiada, de muy poca empatía, ¿no? Y entonces no pueden generar una transferencia. Pero entonces se pone la transferencia y se fijan, de repente ella va haciendo, por ejemplo, esto que le llama la atención de que un terreno fértil, bueno, como un terreno normal, se vuelve un terreno, una plaza comercial, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el terreno y la plaza comercial? Pues ya no está bonito, no está bello. Pierde cosas, ¿no? ¿Cómo pasó con qué? Con mi mamá. Pues con la familia. Ajá. Sí está claro. Sí, Todas sí. son representaciones del conflicto. Nada más uno tiene que aprender a escucharlas. Y a saber que ahí sigue. O sea, ahí sigue, aunque de repente dices, ay, ¿qué sentido tuvo que hablar del terreno? ¿No? Y de la plaza comercial. Pues eso nos llevó después a la familia, ¿no? O sea, una familia que estaba bonita y después por ciertos intereses, que no sabemos cuáles son, se transforma, ¿no? Y luego por esos mismos intereses se vuelve a transformar. Y por esos mismos intereses se vuelve a transformar. Sí, van bastante. Sí. Y para un sueño siempre se tiene que hacer una regresión. Sí, o sea, es que el sueño por sí mismo son contenidos, el sueño en el psicoanálisis es una realización de deseos. Ajá. Entonces, desde ahí, desde ese supuesto, hay que entenderlos. A casi todos los sueños. Hay otros que no, pero la mayor parte sí. El deseo que realiza en específico este sueño no lo tengo por ahora muy claro. Ajá. Pero alguno debe de tener. Pero siempre se entiende como eso y que son procesos muy, muy
muy antiguos que están ahora representados simbólicamente o condensados en nuevos contenidos. Ajá. Entre más desconcertante es ese sueño o más recurrente, lo más probable es que esté vinculado con un deseo. Ajá. Sí, siempre hay que entender el psicoanálisis como la búsqueda del deseo. Ajá. O sea, hay deseos que todo mundo tenemos, ¿no? Pero que no nos atrevemos ni siquiera a veces a confesarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Y entonces la gente se va neurotizando por esa falta de expresión de sus deseos, ¿no? Supongamos, uno de los deseos más complicados de manejar en la sociedad mexicana, ¿no? Por el machismo y por todo eso, son los deseos homoeróticos, ¿no? Entonces, como Freud va a aceptar que la naturaleza sexual humana es bisexual, ¿no? Con ciertas tendencias hacia otros lados, siempre quedan residuos de, o sea, si yo hoy digo, yo soy lo más heterosexual del planeta, ¿no? Freud va a asumir que quedan residuos de cierta homosexualidad, ¿no? Igual, si yo dijera, yo soy el más homosexual del planeta, ¿no? Van a quedar ciertos residuos de la heterosexualidad. O si alguien dice así netamente, yo soy lo más bisexual del planeta, pues ya no tiene residuos, sino que vive en ese intercambio constante. Pero esos residuos del deseo de repente van aflorando. Esos generan conflicto. Ajá. Evidentemente, quizá a las personas homosexuales que tienen como estos rastros del heterosexual no le generan conflicto a la sociedad, ¿sí me explico? Pero las personas heterosexuales, ¿no? Que de repente los residuos de la homosexualidad empiezan a aflorar, ahí sí hay conflicto, porque la sociedad mexicana castiga la homosexualidad, ¿no? Y la castiga duramente, ¿no? Entonces, ahí sí cabe la pregunta, ¿no? ¿Por qué seré homosexual? ¿No? Porque la pregunta de ¿seré heterosexual? No cabe, o sea, ¿sí o sea, no es como que tú llegues un día a tu casa y te digas, ¿por qué soy heterosexual? Qué mal está que sea heterosexual. ¿Debería ser homosexual? O sea, esa pregunta de repente no cabe en la heteronormatividad, ¿no? Pero afloran esos residuos y esos residuos generan conflictos. Entonces, esos residuos salen de alguna manera, ¿no? Si ustedes se fijan, los chistes, ¿no? Súper homofóbicos, sueños homoeróticos, lapsus homoeróticos, ¿no? A que de repente supongamos algo muy común, ¿no? Ya está en la peda la gente. Antes que nada, espero se encuentre bien. ¿Me podrían decir su nombre y hablar un poco acerca de su profesión y experiencia? Ok, bueno, yo soy Alma Hilar, soy psicóloga por parte de la UNAM, de la Facultad de Psicología, y estuve en un grupo de formación durante la licenciatura y al terminar la licenciatura sobre el modelo cognitivo conductual. Entonces, bueno, parte de mi experiencia clínica ha estado basada en ese modelo. Gracias. Dentro de el modelo cognitivo conductual, ¿cuáles son los objetivos de las técnicas o una en particular? Bueno, el modelo cognitivo conductual, como su nombre lo dice, pues está buscando favorecer sí una modificación de la conducta, pero basándonos también en los procesos cognitivos, ¿no? O sea, que haya un proceso de cambio a nivel cognitivo, de pensamiento, para que eso pueda favorecer el cambio de la conducta. Entonces, lo que se busca es que entonces esos cambios puedan ser cambios mucho más duraderos y mucho más profundos, porque entonces no nos estamos quedando solo en la superficie que es la conducta, sino también nos estamos yendo como al fondo que es toda la parte de pensamientos de la persona. Ok, los alcances de las técnicas, ¿cuáles son? Bueno, como en todos los modelos, van a haber como pros y contras, ¿no? Entonces, este modelo yo considero que es un modelo que puede favorecer mucho a muchas personas,
pero que a lo mejor pueden haber personalidades o pueden haber problemáticas que a lo mejor no siempre encajan con este modelo, ¿no? Este es un modelo que está centrado más en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces pienso que si de pronto llegan personas que su objetivo es poder profundizar mucho más en su pasado y en su historia y en de dónde viene dicha problemática, pues quizá ahí no seamos tan útiles, ¿no? Porque nosotros no nos vamos a regresar tanto al pasado. Entonces quizá en ese momento pues lo que la persona pueda estar buscando en relación a un proceso terapéutico, pues a lo mejor nosotros no vamos a poder brindarse, ¿no? Entonces esa sería quizá una de las limitantes, en el que nosotros nos centramos en el presente y en el que a lo mejor ese pasado, que por el mismo prejuicio que se tiene a veces de la terapia, ¿no? Muchas personas escuchan psicoterapia y lo relacionan con el psicoanálisis enseguida, ¿no? Que pues aunque a lo mejor ya no es el modelo que más se usa, pero a nivel como más popular, pues sigue siendo lo que más se reconoce, ¿no? Entonces todas las personas relacionan terapia, o la mayoría de las personas, con psicoanálisis y con diván. Entonces, pues de pronto cuando tú les ofreces algo diferente, pues a lo mejor habrá quien le hace sentido y habrá quien no tanto. Okay. Dentro de las características de las técnicas, ¿cuáles son los elementos físicos y psíquicos que constituyen las técnicas? Pues la persona, ¿no? O sea, con lo que vas a trabajar es con la persona. Hay diferentes técnicas. Finalmente el modelo cognitivo-conductual es un poco la base, pues el modelo conductual, ¿no? Que el modelo conductual pues eso solo se basa en la conducta. Entonces finalmente el modelo cognitivo-conductual agarra todavía muchas cosas del modelo conductual solamente y es parte de lo que se utiliza, ¿no? Entonces pues vas a trabajar con la persona, con sus pensamientos, ¿no? Mucho lo que se hace desde el modelo cognitivo-conductual pues es cuestionar. Entonces, lo que se busca es poder llevar a la persona a un proceso de reflexión para que pueda reconocer parte de sus pensamientos y esos pensamientos cómo están generando pues esas conductas y esas conductas son las que muchas veces nos están generando la problemática. Okay. El timing de la técnica, así que la parte de cuándo aplicarla, ¿en qué momento es? Pues yo creería que como todos los modelos, finalmente creo que hacer terapia, más que aplicar técnicas, es generar un proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces, no es como comienzo a soltar técnicas nada más porque creo que me puede ser de ayuda a la persona, ¿no? Yo creo que esa es una diferencia o es un punto bien importante. Creo que cuando estamos en la formación de licenciatura y nos gusta lo clínico, pues muchas veces crees que con lo que ves en la licenciatura, pues te puedes poner a dar terapia, ¿no? Y entonces yo no estoy a favor de eso, porque creo que justo lo que nos salimos de la licenciatura como sabiendo aplicar técnicas quizá, pero no sabemos hacer psicoterapia, ¿no? Entonces creo que una parte importante y que tiene que ver con el timing es como poder identificar qué tanto estoy siendo una persona de acompañamiento para el otro, y ese acompañamiento implica poder reconocer las necesidades que tiene el otro, poder saber en yo como terapeuta en qué me puedo sumar a esas demandas, y creo que es ahí en donde puedes comenzar a identificar si es útil aplicar alguna técnica de acuerdo a las necesidades que puede estar teniendo la persona, ¿no? Entonces, creo que para aplicar alguna técnica, pues primero necesitas poder generar ese proceso de empatía con el otro, ¿no? Poder entender qué es lo que te está solicitando, ¿no? Porque creo que a veces pecamos de obviar demasiado las situaciones, entonces creo que no es así. Creo que primero nos tenemos que dar un buen tiempo, no solo en el rapport, sino en el conozcámonos y entendamos qué se está generando aquí, ¿no? Como en la misma relación terapéutica,
y ya cuando tienes como mucha mayor claridad en eso, pues puedes identificar, pues ya ahora sí en tu repertorio, desde el modelo en donde trabajas y lo que conoces de tu modelo, pues qué de lo que tú sabes puedes comenzar a utilizar, ¿no? Creo que es bien importante no perder de vista como la retroalimentación que todo el tiempo te está mandando el otro, porque a lo mejor aunque puedan ser buenas estrategias o buenas técnicas, pues no siempre nos queda a todos lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo trabajé con alguna persona, alguna técnica de relajación, y con esa persona le fue de maravilla, y no por eso con todas voy a aplicar lo mismo, ¿no? Entonces, es importante siempre estar al pendiente de la retroalimentación que se va generando en la misma relación terapéutica. Los procedimientos para la realización de las técnicas, ¿cómo sería? Pues eso, yo creo que identificar primero frente a qué estás, ¿no? O sea, pienso en la actualidad es como muy común el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues te llegan las personas y que aunque a lo mejor su demanda inicial no sea quiero trabajar mi estrés, algunas sí, no todas, pues muchas veces ya cuando vas como avanzando, pues en el mismo discurso te das cuenta que mucho de lo que está presente pues es esa sobrecarga y la demanda excesiva de las diferentes situaciones que vive la persona a su alrededor, ¿no? Entonces pienso en eso, en situaciones de estrés o ansiedad, por ejemplo depresión, pues a lo mejor algo que suele ser muy útil pues son las técnicas de relajación, ¿no? Entonces, pero hay varias técnicas de relajación, entonces por ejemplo está la imaginería, ¿no? Está la técnica de tensión y distensión, hay a quien la tensión y distensión les sirve muy bien y hay a quien no le gusta, ¿no? Y quien no se siente bien con eso, entonces por eso les decía, tienes que estar como muy al pendiente de qué está pasando con el otro para saber si te sigues por ese camino o si más bien comienzas a utilizar otras que quizá puedan serle mucho más útil, ¿no? Entonces, pues eso, las técnicas de relajación, en cognitivo-conductual, pensando en esta cuestión mucho de procesos cognitivos, se utilizan mucho tareas, ¿no? Que es como para favorecer todo este proceso de análisis. Otra vez, hay quien le gusta hacer tareas, como en la escuela, ¿no? Hay quien es muy aplicadito y hay quien no. Entonces, pues también, si tú ya le dejaste en una sesión una tarea y no la hizo, y ya le dejaste otra y no la hizo, pues, ¿para qué sigues insistiendo con lo mismo, ¿no? Entonces, quizá tengas que utilizar como algo diferente con esa persona, porque aunque a lo mejor mi modelo me diga que la tarea es algo fundamental, pues si la persona no es para eso, pues también tenemos que aprender a adecuar las cosas. Entonces, pues eso sí se utiliza, suele utilizarse mucho como la escritura, ¿no? Para procesos en donde queremos favorecer como una autorregulación, yo utilizo mucho, por ejemplo, los cuadros conductuales, ¿no? Del antes, durante y después. Personas, por ejemplo, que tienen dificultad para controlar su enojo o su agresión, pues entonces ese puede ser algo útil, ¿no? La escritura emocional autorreflexiva, entonces pues hay como diferentes técnicas que se pueden utilizar para diferentes situaciones también, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo con papás y que me traen a los niños por cuestiones conductuales, que es muy común en la actualidad, pues a lo mejor el modelamiento, el moldeamiento, porque de verdad a veces los papás no tienen la mínima idea de qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí te toca a veces un poco como mostrar, ¿no? El cómo se puede para que finalmente ellos comiencen a repetir esas mismas conductas en casa. Las características de la población para la aplicación de las técnicas. ¿Tiene algunas limitantes o alguna población más en específico con el cual aplicar las técnicas? ¿O en general se puede aplicar? Yo creo que se podría aplicar casi a cualquier persona, ¿no? O sea, como a nivel conductual, pues eso se puede aplicar con todos. Si ya nos vamos más como a esta cuestión de procesos reflexivos, pues bueno, ahí sí requerimos pues un nivel intelectual quizá que nos permita cierto nivel de reflexión, ¿no?
Eh, pero en general yo creo, yo no trabajo con niños, por ejemplo, ¿no? Y creo que funciona bastante bien. Eso, quizá alguna persona con una discapacidad intelectual no podría ser tan viable, quizá la aplicación, ¿no? A menos de que sean cosas como muy concretas y depende del nivel de discapacidad también, ¿no? Pero yo creo que cuestiones concretas podrías como probar el aplicar. Les decía, yo más bien lo pensaría como en la demanda de la persona, ¿no? Si la persona es como siente la necesidad de escarbar más en su pasado, ¿no? Y de descubrir por qué es así, cómo influyeron sus papás, toda esta cuestión, pues a lo mejor no. Obviamente tampoco le vas a decir, no, yo no hago eso, si le parece, ¿no? No, o sea, creo que es como un poco el entrar en esa negociación, explicarle desde dónde lo estás trabajando tú, qué puedes ofrecerle frente a esa demanda, ¿no? Quizá el poder negociar un tiempo en el que trabajemos y veamos cómo se siente y qué tantos resultados da, y si después de ese tiempo pues, no es la mejor opción, pues se busca una canalización, ¿no? Pero no, yo creía que es un modelo bastante flexible, ¿no? A lo mejor no como en el psicoanálisis, que de pronto sí es como tienes que tener cierto nivel de ensayo, ¿no? De cosas así, o sea, a lo mejor no todo el mundo puede a veces. Yo creo que este modelo sí que permite más flexibilidad. Hablando un poco sobre la psicopatología en sí, ¿cuáles serían los elementos clínicos para la aplicación? Se trabaja mucho, por ejemplo, en ansiedad, en depresión, en fobias, ¿no? Yo creo que en esas líneas podría ser muy útil, ¿no? Yo pensaría que a lo mejor psicopatologías como de un nivel mayor, no necesariamente, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser como una análisis más profundo para ver hasta dónde se puede y dónde no. Obviamente, sí creo que cuando estamos hablando de una psicopatología, pues obviamente tienes que hacer un trabajo interdisciplinario con un psiquiatra para que realmente puedas ir trabajando, ¿no? Pero a nivel de ansiedad, depresión, estrés, fobias, se ha comprobado que es un modelo muy Bueno, ya para finalizar, me gustaría una demostración de un modelamiento de una técnica. Sí. Sí, como técnica de relajación. Una de las que a mí más me gusta es la imaginería, porque creo que eso permite como mayor libertad para ti, ¿no? Entonces, lo que te voy a pedir es que te pongas en una posición cómoda. Que cierres los ojos y nos vamos a tratar de concentrar de entrada en la respiración. Vas a tratar de sentir cómo respiras. Te voy a pedir que pongas tus manos en tu estómago para que tú sientas cómo el aire debe de llegar hasta el estómago. Cada vez que respires, debes sentir cómo se infla tu estómago, tratando de evitar que suban tus ojos.